cuenta que si queremos categorizar a los animales, vemos que tenemos un rezago. En primer lugar porque nos alimentamos de ellos. Tenemos a los animales de consumo. Si nosotros no cambiamos nuestros aspectos de consumo, entonces ¿de qué manera vamos a generar un cambio en el aspecto del maltrato? Todo. Actualmente pues ya pasó este tema de los animales de los circos para espectáculos que se usaban, pero tenemos esa categoría de animales para nuestra diversión. ¿Qué otro animal todavía nos queda rezagado y con el cual nos divertimos? ¿Cuál? Los toros, todavía está ese tema. Siguiente, los animales, en el caso del perro, los usamos para que nos den un servicio, en este caso de guía. Y está la vaca, ¿no? Igualmente para consumo humano. Lo otro, y este tema es muy preocupante, pero en España. ¿No han escuchado de este tema de los perros? De los perros que, ¿cómo se llaman? Los galgos. ¿Saben cuál es la problemática de los galgos? Que lo mismo que pasa con las peleas de gallos. En el caso de los galgos, fíjense que los galgos que no son ganadores de un concurso de carrera, ¿saben qué es lo que les pasa? Se deshacen de ellos, los abandonan. Son perros que no les sirvieron para competir. Entonces, igualmente creo que nos estamos quedando en esta época de los picapiedras. Pero no nos vayamos lejos. La Ciudad de México. En la Ciudad de México, quiero decirles, desafortunadamente, en los meses de agosto, septiembre, el abandono de perros en la Ciudad de México se incrementa. Es decir, aunque somos mamíferos, el perro y yo, no tenemos empatía, no sentimos ni una empatía y los abandonamos. ¿Ustedes saben cuáles son las razones que hay detrás del abandono de perros, en particular en la Ciudad de México? No, ¿Sí? por la falta de tiempo de cuidarlos. Falta de tiempo de cuidarlos. Y si nos vamos más atrás, nos damos cuenta que en el mes de agosto y septiembre son los meses donde los perros empiezan a tener un tamaño adulto. ¿Y adulto por qué? Pues sí, la gente en el mes de enero, en la temporada de Santa Claus, de los Reyes Magos, compra a los perros como juguetes. De nueva cuenta esta visión antropocéntrica sobre el utilitarismo hacia los animales. Se ven como juguetes, se ven bonitos de chiquitos, no contemplamos si son de raza pequeña, si son de raza grande, y después en estos meses la gente dice no lo tolero porque no lo supe educar, no le di el tiempo, sí creció mucho, ya no me alcanza el dinero, híjole, es que yo pensé que pues no se tenía que esterilizar, tampoco vacunar, y entonces surgen un montón de problemas. En este sentido quiero detenerme un poco, porque el maltrato animal tiene que ver con la violencia. Fíjense que hay muchos teóricos, de manera muy resumida, que han tratado de detectar la violencia es hereditaria, lo heredan los padres. Si tuviese un abuelo violento, entonces tú vas a ser violento, por lo tanto tú vas a expresar violencia con los animales y luego con tu familia. Pues bueno, hay tanta discusión y la conclusión fue la siguiente: la violencia no necesariamente la expresas si tú tienes una predisposición familiar, no necesariamente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la violencia todos la traemos. Nuestros sentimientos, como el sentimiento de frustración, de miedos, son armas de doble filo. Lo que nos hacen cuando se detonan, nos descontrolamos. Y cuando eso ocurre, imagínense, cuando un perro no cumplió tus expectativas porque no quiere correr contigo, cuando tu perro no cumplió la expectativa de que no es tan bonito como tú pensabas, cuando tu perro no te da la patita, no se sienta, es decir, hay muchas situaciones que te causan frustración, que de pronto llegas y tu sillón está roto, tu cama, tus zapatos, nuevos tenis, y entonces la gente no lo soporta. Y entonces, eso dicen los autores, la violencia se desencadena en el momento, aunque no tengas una predisposición en tu familia. Entonces no necesariamente necesitas ser violento. Con ese momento fue suficiente para que tú o le pegues o lo dejes encerrado o de pronto te despreocupes de él. Los perros que no son abandonados, peor aún, los que se quedan en las casas, como experiencia personal, son perros que la gente los tiene enjaulados, los tiene amarrados todo el tiempo. Es clásico la figurita o fotografía del mecánico que tiene amarrado al pitbull todo el día, todo el día en la intemperie, en la lluvia, amarrado, ¿no? Entonces, a los perros que se quedan en las casas y no los atienden, les va peor aún todavía. Charles Darwin como si fuera un mono. No sé si hayan visto ese dibujo, ¿no? Bueno, véanlo. Pero es una burla que le hacen a él, como diciéndole, ¿cómo crees que
yo voy a provenir, mis ancestros sean los monos, ¿cómo crees? De pronto como que parecía que le estaba Charles Darwin con esta teoría de la selección natural y de la evolución y de la adaptación, le estaba pegando a la humanidad el ego. No sé en qué ego, ¿verdad? Siguiente. A ver, levanten la mano. Aquí tenemos varios ejemplos. Y entonces yo les voy a preguntar vamos a ponerle el número a cada fila. De izquierda a derecha es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Levanten la mano quienes piensan que el embrión humano está en la fila número 1. En la número 2. En la número 2, muy bien, tenemos 1. Tenemos 3 votaciones. En la fila número 3. Muy bien, tenemos una votación. Está en la fila número 4. 1, 2, 3, 5. 4, 5. En la fila número 5. 1, 2, 3. Muy poquitos. 4, 5, 6, 7. En la fila número... ¿Cuál sigo? La 6, ¿verdad? Muy bien. En la número 6. ¿En la 6? Ok. A ver, entonces el ser humano, por mayoría de votos, está en la fila número 5. 5, a ver, sigue. El ser humano está en el número 6. ¿Se dan cuenta que las diferencias en un estadio embrionario, si nos comparamos con la salamandra, la tortuga, la gallina, y el humano, no tenemos diferencias? Llega una etapa del estadio en el que no hay diferencias. Siguiente. Vámonos a los genes. No, pero es que en los genes está la diferencia, ¿no? Vamos a comparar entonces a Homo sapiens, a nosotros, en una Homo sapiens pensadores. Melanogaster es el nombre científico, Drosophila melanogaster es de la mosca, y C. elegans es de un gusano, un nemátodo. Entonces nos estamos comparando con un gusano, una mosca y un humano. ¿Qué encuentran los científicos a nivel genético? Que no hay diferencias. Siguiente. Pero ojo, de nueva cuenta nuestra sociedad te dice, es que hay diferencias. Entonces, ¿por qué esclavizamos en alguna temporada, en alguna época de la historia de la humanidad, esclavizamos a las personas que tenían un alto contenido de melanina en su piel? ¿Por qué lo hicimos? ¿Alguien tiene idea de por qué esclavizamos o los ancestros esclavizaron a estas personas? Por la diferencia de piel. Las personas blancas detectaban una característica siguiente. Pero bueno, finalmente por cuestiones históricas viene el siguiente: la Declaración de los Derechos Humanos, el movimiento ecologista, siguiente, el movimiento de liberación animal, siguiente. Y entonces se empiezan a reconocer que pues al menos las personas con tez o con alto contenido de melanina tenían derechos, no tenían que ser esclavos ni objetos, no tenían que ser intercambiados. Sin embargo, siguiente, estas categorías ya las vimos, siguiente. Sin embargo, en la Ciudad de México vemos que aún no hemos entendido nada. Estas gráficas están actualizadas al día de hoy de acuerdo a los datos de la Procuraduría Ambiental en cuanto a denuncias. ¿Qué es lo que vemos? En morado, lo que estamos viendo es que estamos graficando la cantidad de denuncias que se han ingresado por casos de maltrato. Maltrato está muy generalizado, en el que vienen golpes con los perros, generalmente son golpes. La mayor cantidad de denuncias que se ingresan en la Procuraduría en la Ciudad de México son por golpes. Perdón, son por golpes. Otro porcentaje muy grande, el segundo porcentaje es el verde, es por hacinamiento. ¿Saben qué es el hacinamiento? Esos son casos que se pueden denunciar actualmente en la Ciudad de México. El hacinamiento significa tener a muchos perros y gatos en espacios reducidos. Tenerlos enjaulados, tener a 10. Fíjense que hay personas que dicen, híjole, es que yo quiero a los perros y entonces los voy a rescatar de condición de calle y los voy a meter a mi casa. Pero ya tienes 20. Ya tienes 20 en tu casa y uno está desnutrido, el otro tiene sarna. Entonces el hacinamiento promueve muchas situaciones, muchísimas. El hacinamiento generalmente se denuncia porque hay una molestia vecinal. Hacen mucho ruido los perros, hay malos olores, entonces por eso se denuncia. Y de ahí hemos detectado que hay perros que se usan para peleas clandestinas. Es decir, entrenan al perro, o más bien al perro lo usan para entrenar a otro perro. Y entonces de esa manera nos damos cuenta del maltrato. Siguiente.
Esas son las mismas gráficas, se siguen conservando los mismos porcentajes en este periodo de 2013 a 2017. Siguiente y muchos siguientes. Lo que les quiero decir es que aunque tenemos todavía una carga ideológica, lo que ocurre es de que ya en muchos pensadores se daban cuenta que no había una diferencia y que no debía haber una diferencia de trato entre humanos y animales.